Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable en compañía de la doctora Fanny Isabel. Vamos a estar con ustedes hasta las 12 del mediodía. Eso significa que el consultorio está disponible para que consulten. Para consultar, para participar, para hacer comentarios están las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico. Hoy vamos a hablar de enfermedades inflamatorias intestinales, las EII. Claro que si queremos agruparlas con un nombre más común, más aterrizado, tendríamos que hablar, doctora Fanny Isabel, buenos días, de colitis, aunque hay que advertir, y en esto me ayuda usted, que son varios los tipos de colitis. Muy buenos días. Exactamente, buenos días Felipe, claro que sí, buenos días a todos los televidentes y qué bueno que estamos aquí, conectaditos ya para hablar de estos temas tan importantes. Efectivamente, entonces las enfermedades inflamatorias del colon o colitis es una lista grandecita, importante, ¿cierto? Donde se encuentran varios tipos de enfermedades, varias causas que pueden llegar a inflamar el colon y que producen unos síntomas bastante incómodos, en ocasiones bastante preocupantes, como por ejemplo el dolor abdominal, tipo cólico, por ejemplo la diarrea, en ocasiones la deposición con sangre que se convierte en una de las consultas que son más alarmantes y cuando hablamos de colitis como tal, también hay varias causas, entonces está, por ejemplo, las que son infecciosas por parásitos, por bacterias, las que son por radiaciones, aquellas personas que han tenido algún cáncer en alguna zona del abdomen, de próstata, en fin, de cuello de la matriz, terminan con una irradiación también del colon y por eso se producen estos síntomas que son tan incómodos. Hay otra que es la ulcerosa, que afortunadamente no es tan frecuente, pero sí tiene unos síntomas mucho más graves, mucho más sangrado, más dolor y que requiere unos tratamientos específicos. Entonces, es un tema muy amplio, tenemos amplio, grande. Bastante amplio, pero afortunadamente nos acompaña el día de hoy un especialista en estos temas, es un cirujano general, especialista en endoscopia, colonoscopia, entonces conoce bastante eso y nos va a ayudar a salir de todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden que esto es una conversación que se vuelve muy agradable cuando ustedes nos están llamando y que cada vez nos sentimos más satisfechos. Las llamadas todos los días son bastantes, las preguntas todas muy interesantes y muy rico porque nos llaman siempre de otras ciudades del país. Nunca nos abandonan y siempre están con nosotros y en eso consiste este programa, porque somos nosotros, nuestros invitados, siempre los escogemos muy bien, los especialistas, los número uno en cada uno de los asuntos, pero lo más importante, el componente fundamental de Medellín Ciudad Saludable, sin lugar a dudas, son ustedes y su participación. De Medellín, las llamadas que quieran. De Antioquia, participan mucho de otras regiones y muchos municipios. Como decía la doctora Fanny Isabel, es una alegría para nosotros poder brindarle este servicio que es social, este consultorio público a nuestros televidentes en otras regiones. Eje cafetero, sí. El área metropolitana de Bucaramanga, la participación es impresionante, incluso de lugares tan remotos y tan extremos de nuestro país como Puerto Asís, que está ya en el límite con Ecuador, con Perú, Leticia en los límites con Brasil. Es una alegría poder prestarles el servicio. Entre los síntomas, signos que describió la doctora Fanny Isabel hace un ratico está la diarrea. Y yo quisiera hacer ahí, porque obviamente es uno de los síntomas más importantes, de los signos más importantes, pero quisiera ponerle una pausa, porque diarrea se presenta también por muchas otras circunstancias. Claro. Es decir, no es un factor exclusivo de estas enfermedades de la inflamación intestinal. Por eso es muy importante determinarlo y considerar otros elementos. En el asunto genético me llamó mucho la atención, doctora Fanny Isabel, un dato, porque hay un componente genético importante, pero cuando se trata, por ejemplo, de un solo padre, ese porcentaje de que se replique en los hijos, por ejemplo, es tan solo del 2%, pero cuando ambos padres tienen estos antecedentes, ese promedio se dispara y se ubica entre el 15 y el 30%. Hay un factor hereditario genético destacado entre las causas y es un asunto también al que le daremos una mirada ahorita con nuestro médico invitado. Exactamente, también cuando hablamos de enfermedades del colon, yo pienso que de las más comunes y la consulta más frecuente es el colon irritable, que tiene mucho que ver con el tipo de alimentación, con el estrés, con las emociones. Entonces también vamos a aprovechar y vamos a sacar un espaciecito para hablar de esta enfermedad, de esta entidad que tiene millones de consultas y que también es muy preocupante si no se sabe manejar. En el colon irritable se presenta también distensión abdominal, como esa sensación de llenura, el cólico, un
dolor que es gradual, en ocasiones de posiciones con diarrea, en otras hay estreñimiento. Entonces yo sé que todos en la casa deben estar diciendo, no, yo creo que sí, o alguna vez... Ya estamos atando cabos, eso me pasa o a mí. alguna vez he consultado por eso. Exacto, como tú lo dices, no hay que con un solo síntoma ya enfrascarse y decir, de pronto lo tengo, sino empezar a darnos cuenta y a conocer nuestro cuerpo y a consultar siempre a tiempo, un diagnóstico temprano, porque en las enfermedades del colon también es muy importante tener en cuenta la edad. El colon irritable se encuentra más en mujeres, alrededor de los 20 años, entre los 20 y los 40, pero por ejemplo, unos síntomas muy marcados, un sangrado rectal, después de los 45 ya puede tener que ver con otro tipo de enfermedades, diverticulitis o incluso cáncer de colon, que ya es otro tema pues diferente, pero vale la pena pues mencionarlos para que todos nos ubiquemos en esto. Siento yo, y este sí es un comentario pues alejado, es una tesis personal, nada que ver con teorías médicos, científicas, que como sociedad y cultura nosotros estamos muy expuestos, y lo digo bueno con un soporte, tomando como base dos asuntos: uno, nuestros malos hábitos, nuestros pocos estilos saludables, y dos, esta cultura gastronómica con tanta pesadez, con tantos elementos que nos pueden irritar, sin duda nos tienen que poner ahí, y usted lo decía, pues un motivo de consulta permanente. Sí. Veamos el contexto, ya el doctor Luis Ignacio Londoño está con nosotros, aquí está el informe y hablemos de eso hoy, el Medellín Ciudad Saludable, líneas, redes, correo, todo para ustedes. La colitis es la inflamación del intestino grueso. Esta afección se puede presentar por varios factores, como las infecciones causadas por virus, bacterias o intoxicaciones y la falta de flujo sanguíneo. Hay diferentes tipos de colitis, entre ellas la más conocida es la colitis ulcerativa, con la cual las personas que la padecen tienen problemas en el sistema inmunitario. Esta enfermedad se manifiesta principalmente en dos periodos, entre los 15 y los 30 años de edad o entre los 50 y 70 años, con síntomas como dolor abdominal, heces con sangre, escalofríos, diarrea, deshidratación y fiebre. La colitis puede comenzar en el recto y con el tiempo extenderse a todo el intestino grueso. Por esta razón, la alimentación saludable constituye uno de los principales mecanismos para prevenir esta enfermedad. Pero cuando ya está presente, hábitos como el constante consumo de agua, evitar los alimentos ricos en fibra, grasas, salsas y lácteos son algunas de las recomendaciones que generalmente le solicitará el especialista. Para remediar la colitis, el primer paso será el tratamiento médico, pero si este no demuestra resultados y por el contrario se presentan complicaciones como la ruptura del colon y el sangrado intenso, se procederá a realizar una cirugía en la cual se extirpa la porción del colon que se encuentra afectada, para evitar de esa manera la probabilidad de desarrollar un cáncer. Lo invitamos entonces a continuar con Medellín Ciudad Saludable y a que comparta sus dudas acerca de esta enfermedad por medio de la línea telefónica 441-2100. Y en el video veíamos una descripción muy clara y resumida de lo que es la colitis ulcerativa, una de las que tiene un origen no muy conocido, pero como les mencionaba ahora, no es tan frecuente, pero sí tiene unos síntomas pues bastante incómodos. Es importante también recordarles que en el 25% de la población en general, alguna vez en su vida se ha presentado sangrado rectal. Incluso puede haber subregistro de eso, porque hay personas que lo tuvieron ocasionalmente y no consultan, otras que les da temor ir a la consulta, pero podría llegar a ser hasta el 40 o 45% si tenemos en cuenta esas personas que se quedan calladitas en la casa. Importantísimo entonces, lo que decía ahora, siempre estar pendientes de todos estos síntomas, porque puede que sea una cosa leve, sencilla, una infección, una parasitosis que mejora fácilmente, pero acudir siempre va a tener una enseñanza, unos hábitos de vida, alimentación, en qué estoy fallando para poder estar bien del colon, porque estar enfermo del colon muchas veces... Como maluquito. Exacto, como médica pues uno sabe que ese paciente es un paciente que sufre bastante, que tiene, no puede estar incapacitado todo el tiempo, pero que laboralmente no rinde bien, que se siente incómodo. Afecta la calidad de vida, es realmente una condición que complica. Con la venia del doctor Londoño, que es el especialista y quien realmente pues sabe de estos asuntos, él nos va a guiar en el desarrollo del programa. Yo les tengo la formulita para la prevención: controlar el estrés, beber agua, hacer ejercicio, dieta saludable.
y funciona para muchas otras cosas. Es lo que les hemos propuesto siempre, desde hace como 400 programas, el Medellín Ciudad Saludable, y funciona perfectamente para estos asuntos. Ahora, hay una buena noticia ligada. Las personas con estas enfermedades, con colitis, tienen la misma expectativa de vida, acompañamiento, estilos de vida saludables, y la expectativa de vida, de calidad de vida es bastante buena. Sí, lo que pasa es que deben ser muy juiciosos, comprometerse con el tratamiento y ser adherentes al tratamiento. Esa es como otra de las claves. Entonces esperamos las llamadas, ya dijiste líneas telefónicas, y les recuerdo las redes sociales, @saludmedellín en Twitter, en Facebook estamos como Salud Medellín, y el correo electrónico medellínsaludable@telemedellín.tv, para que también nos escriban y sigan consultando después del programa. Estos televidentes nuestros, doctora Fanny Isabel, son los mejores. Ya nos están esperando en la línea, pero les pido un momentico, saludemos al doctor Londoño y atendemos de una vez la llamada. Vamos, por favor, doctora Fanny Isabel. Doctor Luis Ignacio Londoño Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenido a Medellín Ciudad Saludable. ¿Cómo está? Gracias por esta invitación. Cirujano, endoscopista, cirujano de la UPB, trabaja en la clínica Medellín. Ya ha estado con nosotros en el programa y viene a orientarnos, a resolver nuestras inquietudes, pero especialmente a recibir las consultas de ustedes. Y Luz ya está por ahí, doctora Fanny. Sí, señor, qué bueno. Luz Elena Carvajal nos está llamando desde Envigado. Bienvenida, Luz, ¿cómo te ha ido? Muy bien, doctora, ¿y ustedes qué tal? También muy bien, muchas gracias. Te escuchamos. La pregunta mía es, yo en el 2007 resulté con una anemia. A mí me hicieron una cantidad de estudios porque yo estaba sangrando, si fuera diarrea yo sangraba. En la primera colonoscopia salió la colitis ulcerativa, en la segunda no salió, en la tercera no salió, y en la cuarta salió la inflamación, y en la cuarta pues ya se quitó la inflamación y salió normal. Yo seguí sangrando, la alimentación completamente cambió en mi casa, pura verdura, jugo de frutas, o sea, se cambió todo completamente. Resulta que yo pues seguía consultando, me mandaron unas pastas mesalazina, al último me las quitaron, porque resulté ya como con la tiroides. Entonces ya pues ya me cansé como de tanto sangrado, resulté que con una fisura anal. Después volví a consultar y ya me hicieron otra colonoscopia y resulté con hemorroides internas. Me vio el cirujano, me dijo que no necesita, me mandó para el internista, no he tenido la cita con el internista. Entonces mi pregunta es, salí muy inflamada al colon en esta última colonoscopia hace como un mes. Entonces mi pregunta es, ¿tiene que ver la colitis con la hemorroides? Muy bien, Luz Elena, muchas gracias por llamarnos. Nos describió pues perfectamente cómo ha sido la evolución de su enfermedad, que es bastante compleja. ¿Qué le podemos recomendar, doctor? Hay varias cosas muy importantes en la llamada, porque en primera instancia es importante que la colitis ulcerativa, cuando se hace el diagnóstico, es un diagnóstico para el resto de la vida. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se controla. Así las colonoscopias después hayan salido. Sí, entonces ahí entra como que para mí como otro diagnóstico. Ella pudo haber sufrido una colitis viral o bacteriana que aparentemente se parecía a una colitis ulcerativa, y por eso en las primeras biopsias le dicen eso, ya en las otras colonoscopias ya no encuentran. Es importante ese detalle. Las colitis ulcerativas no se curan, es muy rara la que se cura. Entonces la que se cura uno puede decir es otra cosa o pudo ser otra cosa. De todas maneras es un paciente que tiene que continuar en el manejo. Y en relación al sangrado, es evidente que ella tiene hemorroides y tiene fisura. Eso es otra causa de sangrado que es muy frecuente, y yo no creo que tenga, la conexión que puede tener es que pudo haber sufrido de diarreas, y cualquier persona que sufre de diarreas se le irritan las hemorroides y puede aparecerle su fisura. Es como una posible causa etiológica de esas dos cosas que ella tiene. Ella creo que debe continuar, ¿cierto?, en chequeos con sus médicos, estar constantemente con todas las recomendaciones que le den, porque es factible a veces que el diagnóstico entra en una etapa de difícil diagnóstico y al final del tiempo uno puede llegar a hacer un diagnóstico. Las hemorroides a veces terminan siendo quirúrgicas, las fisuras también pueden terminar siendo quirúrgicas. 441-2100, y quienes están en otros municipios de Antioquia
u otras regiones del país, 018-041-4099. Doctor Londoño, ahorita en la introducción lanzamos la tesis de si estamos más expuestos y padecemos mucho en nuestro medio de estas inflamaciones, producto de nuestra dieta, de esa gastronomía pesada, porque es que la bandeja paisa es deliciosa, pero la soportamos nosotros porque nos la están dando desde que nacemos. Eso nos expone, esa dieta, sumado a nuestros estilos de vida, nos expone mucho más al padecimiento de estas enfermedades. No, en términos generales no está claro eso. Lo que sí sucede con nuestra dieta es que cada vez nuestra dieta es más internacional, y esa es la palabra, ¿cierto? Usted llega a algún lugar y le dicen menú internacional, y hay comida de todas partes. El problema de esas dietas es que son ricas gracias a todo lo que le echan, y ahí es donde entran los problemas. Entonces usted no sabe que puede ser intolerante a un montón de aliños, condimentos, sustancias que le echan a los alimentos para que se vuelvan más ricos, para que se vean más ricos, para que tengan un olor más agradable, y posiblemente ahí es donde entramos con la dificultad. Tenemos cierta intolerancia a ciertas sustancias y aparecemos con la sintomatología. Entonces, más que los alimentos, son esos condimentos, esos aliños. Son los aliños, todo lo que le echan a esas comidas para que se vean bonitas. Por ejemplo, lo frito, las grasas, el tipo de grasas. Entonces usted se va a dar cuenta que a veces ciertos productos de panadería te caen mal, y otros no te caen mal. Claro. Unos te dan más agriera que otros. Es la mezcla de los componentes con la cual hicieron. Las alergias alimenticias cada vez es un término que va creciendo, y uno puede, en la medida que va teniendo más edad, tener una alergia a algo específico que la gran mayoría de las personas no es capaz de hacer el diagnóstico. Pues yo digo, si yo me como unos frijoles y me caen mal, pues yo trato de no comer frijoles. Ahora, a veces es la cantidad, ¿cierto? Los volúmenes. Una bandeja paisa con 2 cervezas de entrada, rematan con un postre, lo que le quieran colocar. Sí, a veces en las grandes cantidades, ¿cierto? Claro, ¿sí? Claro. El estrés tiene un elemento interesante. Eso le iba a preguntar, ¿qué tanto es? ¿Qué tanto tiene que ver? Puede ser por estrés, ¿qué tanto puede ser por alimentación? Eso podría definir. El estrés también es importante, pero la gran mayoría de los estresados somos delgados. ¿Sí? Ese es un elemento. El que es gordito, el que es obeso, generalmente no maneja mucho estrés. Pues pensaría uno como en términos generales, lógico, cualquiera puede tener estrés. Sí. Pero ese gordito tolera más fácil las comidas, ¿sí? Y las personas delgadas aprenden a limitarse y van aprendiendo horarios, que no pueden comer de noche o pueden comer a ciertas horas. Ellos van aprendiendo, y yo creo que esa es la idea, y podría ser algo muy importante de este programa, es que tenemos que aprender a mirar desde el punto de vista de las dietas, qué me cae bien, qué me cae mal, qué debo comer, qué no puedo comer, qué tolero a ciertas horas, qué no tolero, ¿cierto? Y eso es importante cuando uno va del médico, contarle esos pequeños detalles, y pueden llegar a ser importantes. Perfecto. Tenemos nueva llamada. Milena Ramírez está en Sabaneta. Bienvenida, Milena. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, para felicitarlos por el programa. Gracias, Milena. Gracias. Doctor, es para preguntarle, yo sufro del colon, este año me han hecho 2 colonoscopias, porque a mí hay ocasiones que defeco sangre. A ver, yo cuando estoy así, me quedo en la casa, la doctora me dice, eso es muy peligroso, pero lo raro es que la colonoscopia me sale buena. Soy una persona que no puedo comer muchas cosas, como está mencionando usted ahora, frijoles, lentejas, garbanzos, la sopa de guineo. Cuando como carne, no siempre, pero hay días que me da estreñimiento. Yo para eso tomo trimebutina 200 miligramos. Muchas gracias. Gracias a ti, Milena, y bueno, qué buena consulta, porque nos introduce como al tema de las rectorragias, de esos sangrados que son tan preocupantes para el paciente, pues, y que de verdad tienen, ojalá pues todos consultaran cuando los evidencien, cuando los sientan. Sí, nos ingresa en otro tema. Al inicio del programa hablábamos de la colitis ulcerativa, es algo lo menos frecuente de todo, ¿cierto? Y posiblemente es una enfermedad más severa que todas. Pero la doctora Fanny hablaba del colon irritable, o lo que se llama el síndrome intestino irritable, que es una alteración en la motilidad del tubo digestivo. Y de esa manera los pacientes pueden tener sintomatología de esófago, de estómago,
de vía biliar o de colon, ¿sí? Por ejemplo, la Milena que nos llama, ella nos está hablando de colon. Exacto. Y es factible que lo que ella tenga es un síndrome de intestino irritable con manifestación colónica, o lo que popularmente hemos hablado de colon irritable. Las personas, cuando les hablan de colon irritable, todos pensamos pues en que es un colon que está inflamado. Sí. No, es un colon que tiene un trastorno en el movimiento, ¿cierto? Entonces, algunos, su distensión, dolor, se acompaña, como en el caso de ella, de estreñimiento, y en otros de diarrea. Algunos tienen las dos componentes, estreñimiento y diarrea. Esos cambios en los hábitos intestinales producen laceraciones rectales de una hemorroides, pueden llegar a producir una fisura, y ahí pueden venir el sangrado. Yo creo que lo importante en el caso de ella es que ella está en manos de su médico, le están haciendo los exámenes, sí, tiene una colonoscopia normal y debe continuar con su tremebutina, que es un buen medicamento, su dieta, e ir equilibrando un estilo de vida que la lleve a un punto, pero dependiendo de lo que coma, dependiendo de la cantidad de estrés que maneje, dificultades, problemas, seguramente su cuadro vuelve y arranca. Reaparece. Sí. Vamos a la región más bella que tiene Antioquia, el Urabá antioqueño. Erasmo Taborde está en apartado. Erasmo, buenos días. Muy buenos días, señor caballero. Bienvenido. Gracias. Por hacerle una preguntita al doctor. Por supuesto, aquí lo tiene. ¿Aló? Te estamos escuchando, Erasmo. Lo que pasa es que a mí me hicieron 2 intervenciones por una fisura en el ano, y ahorita es un drenamiento de materia seguido, constante. Yo quisiera preguntarle al doctor a qué se debe eso. Pero ¿está drenando materia fecal o No, pus. Pus, perfecto. Sí, señor. Perfecto. ¿Y la intervención fue hace poco, Erasmo? Hace por ahí 3 años me han hecho 2 intervenciones. Muy bien. Muchas gracias por llamarnos desde apartado. Sí, él dijo que tenía una fisura anal, sí, ¿cierto? Sí. Entonces uno podría más bien pensar que de pronto lo que tiene es una fístula, ¿sí? Porque una fístula es una comunicación entre la parte distal del recto con la piel perianal. Es una comunicación que hay unas glándulas que uno tiene a ese nivel, se inflaman, y la característica es que no se drenan adentro del recto por la presión que él maneja, y entonces buscan salida más bien por fuera y se drenan a la piel y hacen una comunicación entre la piel y el recto. Dependiendo de la localización, pueden ser muy internas, muy externas, y dependiendo de eso puede ser la cirugía. Posiblemente lo que le está pasando a él es eso. Debe tener un agujerito en algún lado del recto que uno lo puede tocar, que a veces lo toca y drena, y esa es una fístula perianal, diferente a la fisura, que es una herida sobre el borde del ano, que cada vez que la persona defeca, él se abre, se lacera y puede producir sangrado. Pero Erasmo debería consultar. Claro, hay que consultar. Él debe de volver donde su médico para que vuelvan y chequeen y busquen alternativas de diagnóstico, que hay muchas para poder llegar a esa conclusión, qué es lo que le está sucediendo. Y la solución para estas fístulas siempre va a ser cirugía idealmente. Es quirúrgica. El problema de las fístulas perianales es cuando compromete el esfínter anal. Esa es la dificultad en la parte quirúrgica. Cuando no compromete el esfínter anal es muy sencilla, simplemente se reseca. Pero cuando comprometen hay que entrar, cortar dentro del esfínter, y puede aparecer la incontinencia anal, que es un problema, una complicación que puede resultar de cualquier cirugía de fístula perianal. Muy bien, doctor. Entonces vamos ahora a un pequeño corte institucional. El tema está bien interesante. Sigan preparando sus preguntas y nos vemos ahora para seguir hablando con el doctor Londoño. Preparando la cámara para nuestro día de hoy, la gran jornada que tenemos de M24. Esto es Medellín, su cotidianidad, su gente. Esto es televisión en tiempo real. M24, la única experiencia de televisión colaborativa en Colombia, está nominada a los premios TAL en la categoría Producción Innovadora. 5, 4, 3, 2, 1. Ingresa a la página de Facebook que aparece en pantalla y vota por M24.
con el doctor Londoño, Luis Ignacio Londoño. Estamos hablando hoy de la colitis y por supuesto los estamos atendiendo. Recuerden que ahí están las líneas, las redes sociales y el correo electrónico. En inciso está Marjorie Patiño. Hola Marjorie, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. Bienvenida Marjorie. Muchas gracias por el programa, por esto. Hágame un favor para preguntarle al doctor qué tan cierto es que la comida, cómo debe el intestino, cuál intestino recibe primero la comida, el grueso o el delgado. Y si es invertido, eso es un problema. ¿Sí ser qué? Si es invertido. ¿Cómo es el ciclo y cómo funciona el sistema? Vea, en términos generales, él no debe ser invertido, ¿sí? No. Uno normalmente come, tritura parcialmente en la boca, pasa al esófago, llega al estómago, en el estómago se empieza a mezclar con los ácidos del estómago y empiezan a degradarse esas partículas de tal manera que cuando lleguen a menos de 1 milímetro, el antro, que es la parte distal del estómago, vuelve una masa y la pasa al duodeno, ¿sí? El duodeno es la primera parte del intestino delgado. Luego del duodeno pasamos a la segunda porción del intestino, que es el yeyuno, y luego pasa al ilion, que es la parte distal del intestino. En el intestino se logra hacer el resto de la digestión, la absorción, dependiendo de lo que se vaya a absorber, se absorbe en el yeyuno o en el intestino. De tal manera que cuando del ilion pasamos al colon, que es la parte distal o el intestino grueso, lo que llega es lo que el organismo no fue capaz de absorber, lo que no le sirve. Generalmente deben de ser más o menos unos 200 a 300 centímetros, y eso es lo que es la materia fecal, ¿sí? Pero tener invertido el intestino no es lo más frecuente, es decir, que uno tenga en la mitad del colon y luego el intestino delgado, no, eso no es así. Puede que haya acortamientos, fístulas, en fin, tendríamos que tener más detalle de lo que ella nos está preguntando. Doctor, uno de los síntomas más comunes es la diarrea, ¿cierto? Sí. Es fácil de identificar cuando es infecciosa, súbita, que dura pues unos días, que se acompaña de fiebre, de malestar, pero cuando es así, intermitente, por ciertos periodos, que se relaciona con otros síntomas, ¿cuándo es importante consultar, preocuparse? Sí, uno habla que de diarrea crónica, y esa sería la palabra. El resto son agudas, es la diarrea que me da 1 día, 2 días, yo tengo el antecedente de haberme comido algo, generalmente comidas que se descomponen fácilmente, algo que tiene pollo, comidas mal refrigeradas, las comidas a veces recalentadas pueden sufrir descomposición, en fin, me dura mi diarrea 2 días, 5 días, 8 días y vuelvo a mi vida normal. La diarrea que se va volviendo crónica, que se acompaña de deposiciones con moco, que se acompaña de sangrado, rectorragia, esas son las que nos tienen que preocupar, por muy leves que sean. Que es que a mí me da diarrea cada 2, cada 3 días y que ya llevo 1 mes, que ya llevo 6 meses, esas son las que nos tienen que preocupar porque pueden suceder un montón de cosas. Puede ser una colitis ulcerativa, tú decías antes unos divertículos en personas de edad, después de los 40 años uno puede tener unos agujeros en el colon, ellos se inflaman y hacen de que el colon no sea capaz de mantener la materia fecal y simplemente les toca dejarla pasar, ¿cierto? Porque el colon la va guardando. El colon tiene 2 funciones, lo que yo les explicaba anterior, llega la materia fecal 200, 300 centímetros y él tiene que sacarle agua. Entonces, mientras le saca el agua, la almacena. Y eso es lo que uno se demora de un día para otro, para dar del cuerpo. Pero si yo no doy del cuerpo hoy, él sigue sacándole más agua. Ahí es donde se pone dura. Y esa es la dificultad que tenemos. Por eso debemos tratar de dar de cuerpo todos los días. Ahora, la persona que no da del cuerpo todos los días no quiere decir que esté enfermo. Es normal hasta dar 3 veces a la semana. Ese es como el parámetro de normal. Pero el paciente que defeca grueso, duro, ¿cierto? En bolas. Con dolor. Sí, con dolor. Cuando pasa por el recto tiene que abrirse más, se lacera y ese es el paciente que sangra. ¿Sí? Conclusión, cualquier diarrea es importante. ¿Sí? Y diarreas con sangrado y con pérdida de peso todavía más importantes. Hay que ir rápido donde el médico. Hay que consultar. Ceni García en Campo Valdés. Ceni, buenos días. Muchas gracias.
hace poco me hicieron, ni saludo, pero director médico, me hicieron una colonoscopia. Le voy a leer la conclusión. Sí, ya, y yo quiero saber qué pasa con eso, qué tengo que hacer, qué sigue. ¿Sí me entendieron? Sí, señora. Claro que sí. Claro. Entonces, la conclusión es enfermedad diverticular pancolónica no complicada, hemorroides externas e internas grado 1. Entonces, bueno, ya tengo eso. ¿Ahora qué? Que sigue. Muchas gracias. A usted, doña Ceni, mil gracias. No, es interesante. Ya le dijeron que tiene unos divertículos. El pancolónica quiere decir que es generalizada, que es universal, que tiene en todo el colon divertículos, ¿sí? Eso ya es una enfermedad que podríamos titular de moderada a severa. Tendríamos que mirar otras cosas. ¿Qué podemos hacer por ella? Lo importante cuando uno tiene una enfermedad diverticular es que debe tener conciencia de que tiene que aumentar la ingesta de fibra. En términos generales, no consumimos la gran cantidad de fibra que deberíamos comer. Hablan de 16 a 20 gramos diarios y creo que no llegamos ni a los 10. No comemos las suficientes verduras, no comemos frutas, no comemos alimentos que tengan fibra, o a veces no buscamos suplementos de fibra, que hay mucho en el mercado, la harina de salvado, en fin, un montón de productos que hay. La recomendación de ella es que ella tiene que aumentar en su dieta la fibra de tal manera que su materia fecal sea parecida a una salchicha, ¿cierto? Es decir, es lisa, forma un bolo, de tal manera que cuando ella defeque, deslice fácilmente. Esa es la idea. La materia fecal no debe ser granular ni debe de ser en bolas. Esa es una materia fecal que le falta fibra, que le falta agua. Importante, fuera la fibra, el agua, ¿sí? No grandes cantidades de agua, pero agua. Y lo otro que le puede ayudar a ella es el ejercicio. El movimiento aumenta el peristaltismo, pero su enfermedad diverticular puede que sea muy avanzada, que su colon ya esté muy alterado y que la motilidad esté muy comprometida, y puede que no todas estas cosas le sirvan, pero tiene que insistir con su médico buscando fórmulas, medicamentos, en fin, para ir logrando eso. No es de preocuparse, pero sí tiene que hacer muchas cosas por su colon. Doctor Londoño, uno de los temores más comunes en las personas que padecen este tipo de enfermedades es que se les convierta en cáncer. ¿Eso suele suceder? ¿Hay un alto porcentaje? ¿Son mínimos los casos del cáncer colorectal, por ejemplo? A ver, de lo que hemos hablado hasta el momento, podríamos decir que las enfermedades inflamatorias, la colitis ulcerativa, tiene un porcentaje mayor de convertirse en cáncer, y esa sería la que nos debería angustiar, sobre todo los pacientes que llevan más de 10 años de diagnosticada y tratada su enfermedad. Pero la diverticulitis no es una enfermedad que se convierta en cáncer. Las diarreas ocasionales no se van a convertir en cáncer, las hemorroides tampoco se convierten en cáncer, las fisuras anales tampoco se convierten, las fístulas no. El error que tenemos es que creemos que yo con una hemorroide no puedo tener cáncer. Son dos cosas, pero puedo tener dos cosas. Claro. Entonces ahí es donde es la recomendación. Yo debo estar completamente seguro que mi sangrado es por un hemorroide, por una fisura, por los divertículos y no por otra cosa, porque ahí es donde cometemos el error. Entonces llegan donde el médico: doctor, es que yo tengo mis hemorroides, me están sangrando, y el doctor dice: sí, sus hemorroides, hágase esto, tómese esto, aplíquese esto, pero no le miran el colon por dentro. Hay que estar chequeando el colon. Hay una recomendación a nivel mundial, y es que después de los 50 años todos nos debemos hacer una coloscopia cada 5 años. Eso es importante. Todo paciente que esté perdiendo peso, que esté sangrando por el recto y que tenga diarreas o cambios en los hábitos intestinales, que hoy estoy blandito, mañana estoy duro, es importante hacer una colonoscopia. Doctor, y dentro de esos diagnósticos diferenciales, fuera de la colitis y la enfermedad diverticular, ¿qué otras cosas comunes se encuentran en el colon? Vea, uno puede tener colitis bacterianas, puede tener colitis virales, ¿sí? Los pólipos, se nos olvidaba hablar de los pólipos. Claro. Los pólipos es, haga de cuenta, una especie como de verruga
tiene formas diferentes, tamaños diferentes, pero ellos pueden aumentar secreciones de moco y eso puede llevar a producir diarreas por exceso de líquido. Pueden producir sangrado, ¿sí? Generalmente no producen dolor, pero ellos en la medida que van creciendo con el tiempo sí se pueden convertir en un cáncer. Entonces eso es importante. Ahora, el colon izquierdo es más pequeño en diámetro que el colon derecho, ¿sí? Entonces los cánceres de colon izquierdo los detecta uno muchas veces por dolor porque le da dificultad pasar la materia fecal, pero los cánceres de colon derecho, como el colon es más grande en diámetro, generalmente van haciendo una masa que se ulcera y sangra. Conclusión, el derecho puede sangrar, el izquierdo puede producir dolor, pero no quiere decir que si yo sangro y tengo dolor tengo cáncer, no. Hay que ir donde el médico, hay que hacer la colonoscopia y llegar a un diagnóstico. Perfecto. Bueno, nos encanta escuchar también las opiniones de los ciudadanos. Esta vez fuimos a las calles y les preguntamos qué consideran ellos que es la colitis. Vamos a ver qué respondieron. La colitis es una inflamación del colon, o sea, del intestino grueso, que puede ser producida por diferentes causas. Creo que es una enfermedad que nos da a los humanos, pero no sé qué la produce. Pues para mí la colitis creo que es una enfermedad que se le da a los niños o a personas adultas por humedad. No tengo ni idea, no sé qué es eso. La colitis es la inflamación del intestino. La colitis es una inflamación del intestino grueso. Suele darle, supongo, a personas que sufren del colon. La colitis es una enfermedad gastrointestinal. No estoy seguro de la colitis que sea, pero pienso que itis es inflamación y como me habían dicho, colitis es inflamación del intestino grueso. ¿Qué es colitis o la colitis? Ahí estaban las respuestas del doctor Londoño. ¿Qué tan ubicados los televidentes? Sí, algunos estaban muy ubicados. En realidad el término es muy sencillo. Colitis es inflamación del colon, ¿cierto? Y lo importante es que tengamos en mente cuáles son sus síntomas que hacen pensar en la colitis. El dolor, la distensión, la diarrea, el sangrado, la rectorragia. Esos son como los signos más importantes a tener en cuenta. Perfecto. Tenemos una llamada desde la América. Jorge Gómez, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien, muchas gracias. Te escuchamos, Jorge. Buenos días, felicitaciones por el programa. Quería preguntarle al doctor si defecar 3 o 4 veces en el día es normal o si hay mayor defecaciones es normal. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Muy interesante la pregunta porque no es raro, es frecuente. Los pacientes le dicen a uno, yo defeco varias veces. Pueden suceder varias cosas. Pongámosle un paciente con una colitis ulcerativa, ese puede ser uno de sus síntomas, ¿sí? Defeca varias veces en el día. La consistencia, el líquido es blando o es sólido, ese sería otro elemento importante. Algunos pacientes que comen demasiado, entonces la carga de fibra que tiene, pues de todas maneras el organismo no la puede absorber y simplemente la desecha, ¿cierto? Pero lo que hay que valorar ahí es qué más cosas hay, si hay sangrado, si hay moco, si eso le produce dolor, si eso lo hace con dificultad, si tiene acompañamiento de muchos gases, ¿sí? Dependiendo de la edad. Si es un paciente que está entre los 40 y 50 años, yo creo que sería importante mirar el colon por dentro, porque puede estar sucediendo alguna otra cosa que pudiera ser diferente a lo que hemos ya enunciado. Doctor Londoño, tema prevención. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es el estilo de vida que se debe llevar? Yo creo que la conclusión es muy sencilla. Uno debe aprender a comer sano. Y sano es que tenemos que tener siempre una ecuación de que mi comida tiene que tener carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí? Fuera de eso tengo que dar suplementos de fibra, no me puedo ir en exceso por ninguno de los lados, debo tener una buena tolerancia a lo que me estoy comiendo. Porque, identificarla, ¿cierto? Sí, si me cae mal la leche, entonces exacto, no pelear con eso. Con la edad va uno aprendiendo a que no tolera ciertas comidas, pongámosle los frijoles, son una de las que primero aparecen, la intolerancia a la leche que nos decía la doctora, la intolerancia a un montón de aliños, ¿sí? Pero yo diría que lo importante es comer variado, comer más bien pocas cantidades, no comer en exceso ningún tipo de alimento
y siempre pensar en que lo que debo comer debe venir de buen origen. Entonces yo diría, pues, no dedicarnos a comer comida chatarra, no dedicarnos a comer fritos. Creo que ese sería el compendio más importante de eso. Usted ahora tocó un tema muy importante que es el del agua. Usted decía, pues tampoco hay que exagerar, pero al consumir agua al día, ¿como cuánto debe ser? Tasado en vasos, sí, o en a uno le litros. hablan de 4 o 6 vasos de agua en el día. A veces eso es exageración. Yo creía que lo importante es que uno, cuando uno ve la materia fecal, la humedad, eso le dice a uno que uno está ingiriendo la cantidad de agua necesaria. Uno debe sudar, ¿cierto? Si uno no está sudando es porque de pronto no le está entrando líquido. También debe orinar. Y hay personas que no orinan. Algunas personas aprenden por su trabajo a tomar poco líquidos y no van al baño. Y el riñón tiene que necesitar agua para poder orinar, y cuando uno orina fuera del agua desecha un montón de elementos que son importantes, ¿sí? En relación al agua hay un detalle que es los parásitos. Lógico que ya nosotros, la gran mayoría de los acueductos, todos son clorados. Entonces los parásitos han ido desapareciendo del escenario común y corriente. Hace 15 o 20 años estaríamos hablando de la amibiasis, de la colitis amibiana. Ya hoy en día de eso no se habla. En Medellín el agua es perfecta. Sí, el agua no tiene ningún problema, y en gran parte de los municipios de Antioquia el agua no tiene ningún problema. Yo diría que el problema del agua actual es dónde almacenan el agua, cómo almacenan el agua. Estamos haciéndole mantenimiento a esos depósitos del agua, ¿sí? Usted abre un tanque de su casa, de su edificio, de donde sea, y encuentra de todo. ¿Por qué? Porque hay que lavarlos. Tiene toda la razón. Bueno, ahora vamos a la estrella. María Vargas nos llama desde allá. Buenos días, María. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Para hacer una preguntita al doctor. Yo hace mucho tiempo que vengo sufriendo de unas diarreas. A mí me hicieron una colondoscopia y me salió divertículos alrededor del colon, entonces, pues en todo el colon, a lo largo del colon. Me salieron divertículos. A mí me dan unas diarreas espontáneas. Por decir, hoy me puede dar una diarrea, voy al baño 3, 4 veces, pero no es líquida, no, sino pues muy blanda. Y así como me da, se me quita. Otras veces hay veces que me dura todo el día. Hay veces que me da esa diarrea, pues como le repito, no diarrea, pero me coge como esa revoltura en el estómago, y es que si yo no llego ligero a la casa, si yo no entro ligero al sanitario, me sale. Y hay veces que al hacerme aseo, es como moco, como un moco que a lo último ya, pero no es todos los días. Pero ahí, pues, pongamos, yo no tolero la leche entera. De pronto así, pero muy esporádicamente la lactosada. Y hay alimentos que me caen muy mal, que ahí mismo, pongamos el huevo, así, ahí mismo me da cólico, y una vez para el baño. Quisiera que el doctor me hiciera el favor y me orientara un poco. Muchas gracias, muy amable. Me gusta mucho la pregunta de doña María, porque en realidad yo pienso que deben de ser los divertículos, ¿sí? Lo que le están produciendo la diarrea y esos cambios en los hábitos intestinales. Pero es importante la pregunta porque no todas las diarreas son del colon. Uno puede tener enfermedades en el intestino delgado que producen diarrea. Uno puede tener enfermedades del páncreas que producen diarreas. Las pancreatitis crónicas producen diarreas. Hay unas atrofias del páncreas en las personas ya adultas por tantos años. El páncreas se va atrofiando y no produce unas enzimas, y eso puede llegar a producir diarrea, ¿cierto? Entonces a veces uno dice, sí, es que tengo diarrea, me hicieron la colonoscopia, no me ven nada, entonces de pronto hay que buscar más hacia arriba, buscar otra cosa. Dentro de las diarreas hay otros elementos muy importantes que no habíamos tocado, medicamentos. Sí. Hay medicamentos que dan diarrea y medicamentos que dan estreñimiento. Entonces a veces son efectos secundarios de los medicamentos que me están dando por X otra enfermedad que puede ser la causa de la diarrea. Muy bien. Doctor Londoño, muchas gracias por acompañarnos hoy a desarrollar este tema, y esperamos que pronto esté otra vez por acá.
Muchas para gracias, que muy sigamos con queridos estos por esta asuntos. invitación. Sí, muy querido, nos resolvió bastantes dudas y a los televidentes también. Es muy claro, y unas exposiciones muy básicas, muy sencillas, muy entendibles, pero que nos orientó mucho hoy el doctor Londoño. Mil gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Doctora Fanny, después de la pausa institucional viene una amiga muy querida de esta casa, la doctora Marta Cecilia Castrillón, la gerente de Metrosalud, porque insistimos y recordamos, ya mañana es el lanzamiento del Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable. Y todo esto, ¿cómo le ha servido a nuestra red prestadora de servicio, la más grande del país? ¿Cómo están ellos? Lo vamos a hablar luego del corte. Ya regresamos. Fue muy interesante la experiencia de haber sido director de mi programa de TV. Pude apreciar las etapas de una producción completa, en la preproducción, la producción y la postproducción. Una experiencia muy bonita que muchos estoy seguro quisieran tener. Yo soy Alberto Jaramillo, director de ¿Quién es quién? De mi programa de TV. Y estamos nominados a Mejor Producción Interactiva de los Premios TAL. Ingresa a la página que aparece en pantalla y vota por nosotros para que nos ganemos el premio TAL. ¿Dónde votó los 50.000? A Canaca. Canaca. Barbas al aire, un programa que habla de mucho y de nada. Así que si usted es hombre, siéntese y siéntase más hombre. Y si es mujer, venga y ríase de nosotros. Humor, música y muchas barbas. Sí, la última pregunta de esta sección que se llama Verborrea a 3 puntos. Todos los viernes a las 4 de la tarde por Telemedellín Radio. Escúchanos en www.telemedellin.tv/radio/emisora. También en TuneIn Radio. O descarga nuestra aplicación para dispositivos móviles llamada Telemedellín Radio. Y llévate nuestra emisora a todas partes. Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Tac, 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 tac. Ve con el sillón. No aguanto más a esperarla, porque en la ausencia me muero. Donde sé que habrá paz. ¿Cuál es ese Very, Very, Very Well? Es la primera canción de rock and roll hecha por colombianos. No me sale la parranda, pailachino de esta tanda, vengo dándole zaranda. Sí. Tan, 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 tan. Esta semana, en los últimos bloques del programa, nos hemos dedicado a mostrarles experiencias exitosas y reconocidas por el Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable, y hemos tenido al sector privado. Y hoy, como les decía hace un ratico, contamos con la presencia de la gerente de Metrosalud. Y si uno se va a los resultados de la premiación de diciembre y revisa lo que pasó en el nivel hospitalario, entonces se encuentra categoría bronce, un reconocimiento, sí, categoría plata, 2 reconocimientos para las unidades hospitalarias de Metrosalud. Doctora Marta Cecilia, bienvenida, buenos días. Gracias, Felipe, Juan Isabel, muy bien. Faltó uno. ¿Cuál le faltó? La ratificación en bronce de San Antonio de Prado. Claro. Ah, bueno, o sea, que no se nos quede por fuera. Fuimos galardonados con 4 premios. Nos estamos presentando al premio desde el año 2009. Ese año no ganamos. Al 2010 volvimos, hicimos el ejercicio con 2 unidades, San Antonio de Prado, Santa Cruz. Ganamos, nos ratificaron por 2 años. También se presentó Castilla individualmente y entra el grupo de las 3 en el 2012, pero en el 2013 yo dije, no, qué pena, Metrosalud es la S más grande del país, son 9 unidades hospitalarias, pero somos una sola, nos vamos a presentar todos. Es tal vez uno de los ejercicios más importantes del trabajo que viene haciendo Metrosalud, porque es como un ranking. Entonces el solo hecho de presentarnos ya somos ganadores.
y ese es el mensaje para todas las instituciones, invitándolos mañana a las 2:30 de la tarde al Hospital General al lanzamiento, y es: hagamos el ejercicio. Es ponernos de cara a un espejo, al espejo de la calidad, al espejo de la seguridad del paciente, de la humanización. Antier, un equipo de 45 servidores de Metrosalud nos graduamos en un diplomado en humanización. Y es increíble que nosotros tengamos que ponernos de frente hacia la humanización en la prestación de los servicios de salud, y el premio también lo hace. Y es que vivir de cara a la enfermedad y al dolor lo va volviendo a uno como insensible. Sí. Y es utilizar el lenguaje adecuado, y desde el habla hasta el corporal, porque cuando uno está enfermo es más sensible, percibe todo o sea, los sentidos están como en su máxima expresión. Entonces el premio nos lleva, digamos, a mirarnos frente a esos espejos, y tiene un tema muy bonito, y es que es de ciudad y es de públicos y privados, tú lo decías. Entonces cuando viene una experiencia de casi 6 años en la cual nos estamos conociendo, después del premio vienen la posibilidad de referenciarnos y de ver qué hacemos nosotros los públicos que tenemos experiencias positivas, y ver las de los privados. Es un ejercicio de ciudad que nos pone en un referente nacional e internacional en el tema de calidad. Bueno, doctora, son muchos premios, varios años, varias ratificaciones, como lo mencionó, la satisfacción me imagino que inmensa para todos los empleados, pero ¿qué más va después de ganarse el premio? ¿Qué otras cosas se viven en las instituciones, tanto en los empleados como en los pacientes? Hay un tema de un aprendizaje organizacional muy importante. Hay un tema de un reto, y es como cuando uno se gradúa. O sea, nosotros recibimos el cartón en la universidad y ahí no muere el tema. El tema es que uno ve ese cartón y es un reto todos los días. Entonces es de que los ciudadanos entiendan que efectivamente ese premio no nos lo dieron por dárnoslo, sino que hay un tema por el que tenemos que seguir luchando por ellos, y es garantizarles seguridad en su atención, hacer de la prestación del servicio un tema humano, y entonces ese aprendizaje organizacional nos lleva siempre a buscar ser mejores, y mover una organización de esta magnitud, de más de 2.000 funcionarios, de 52 puntos, que atiende a la población con más necesidades, es un tema fuerte, complejo, que solo digamos los evaluadores cuando lo conocen se dan cuenta de lo difícil que es mover una organización de esta magnitud, pero también de que cuando se obtienen esos resultados da una satisfacción inmensa para los funcionarios, y los ciudadanos también lo valoran. Entonces digamos que es un reto permanente. Es tal vez uno cuando ve el equipo de la selección jugando, uno se identifica en unos temas que son el trabajo en equipo, la humildad de hacer el trabajo, digamos que calladamente, y cuando se da la posibilidad de mostrarle a la ciudad que efectivamente venimos haciendo un trabajo muy bonito por muchísimos años, solo pensando en ellos, digamos que el reconocimiento es muy importante. Ese proceso le permitió a Metrosalud el año pasado esos 4 reconocimientos de los que les hablamos al comienzo de la conversación, pero decía la doctora Marta, empezamos en 2009, nos presentamos y no ganamos, pero ¿qué significó presentarse a iniciar y dar el primer paso en ese proceso? Digamos que uno, tal vez ese primer ejercicio nos puso de cara frente a un tema de cultura organizacional. Entonces sabemos que hacemos muchas cosas, o que hacíamos muchas cosas, pero que no las teníamos como ordenadas. Y entonces digamos que en los pasos que se parecen mucho con el enfoque de acreditación, es tú haces las cosas, pero tienes que dejar la evidencia de que las estás haciendo, tienes que dejar la evidencia de que hay un mejoramiento permanente, y que ahí está para cualquiera que llegue. Entonces como son auditores y hacen preguntas capciosas, entonces entonces uno se queda como desarmado, y ya para la segunda vez ya hay un aprendizaje organizacional. O sea, digamos que nunca hay forma de perder, porque les reitero a las organizaciones, el hecho de presentarse es ya ser ganador. Hay una organización, no me acuerdo cuál clínica, que se presentó 3 años seguidos y no ganó. En el 4º año, cuando ellos ganan, es una felicidad que se la transmite a uno ver ese equipo, esa alegría, porque entonces el esfuerzo ya se ve compensado, porque se hace la tarea muy bien.
Claro que sí, doctora, usted habrá mencionado, bueno, son muchas las instituciones, aquí la calidad pues, del servicio de salud en Antioquia es alta, en Medellín es alta, competir con las instituciones privadas se hace más complejo para las instituciones públicas. Sí, sobre todo cuando se ha tenido un sistema, digamos, en crisis, que para mí la palabra crisis es hasta una palabra bonita porque nos lleva a pensar distinto y a actuar distinto, pero en el tema de recursos económicos la calidad requiere plata. Entonces, cuando tú tienes una dificultad financiera, se hace más difícil frente al privado que tiene una posibilidad frente a ese mucho mejor que uno. Digamos que ahí hay más opción de recursos económicos, entonces por eso también es todavía más valioso. El año pasado fue demasiado emocionante estar allí y ver cómo el equipo de uno recibe con esa emoción esos galardones. El problema de recibir el premio y el reconocimiento, como en el caso de Metrosalud del año pasado, que fueron 4, es que le pone el reto de seguir allá adelante. La meta para este año, ¿se van a presentar este año? Este año nos vamos a presentar con las 9 unidades, posiblemente nos presentemos en una modalidad nueva que es el ámbito ambulatorio, porque la infraestructura de Buenos Aires no nos da para que la unidad se presente como unidad hospitalaria, y ahí vamos a innovar en el primer ejercicio como en el campo ambulatorio. El alcalde Aníbal Gaviria nos puso un reto muy grande y fue en esa premiación y dijo: Marta, el año entrante tienen que ganar oro. Es un tema, sí. Es un tema, pero vuelvo y digo, es un tema que apasiona y que nosotros creemos que tenemos todo, por lo menos en 2 o 3 unidades para llevarnos el premio categoría oro, pero son los evaluadores y los jurados los que definirán eso. Muy bien, doctora. Y esos valores, usted mencionó algunos que los comparaba con los equipos de fútbol, para que las otras instituciones se animen y se presenten y trabajen por estos premios de la calidad. Es un reto grandísimo y creo que es un reto de ciudad, y es demostrarle al país que aquí en Medellín y en Antioquia, públicos y privados, venimos haciendo un ejercicio de cara a la humanización en la atención, de cara a la seguridad del paciente, y que juntos, públicos, privados, estamos haciéndolo y luego nos referenciamos, aprendemos y le queremos mostrar eso al país. Gerente, muchas gracias. Verla siempre es un privilegio. Bienvenida siempre. Me alegra también estar con ustedes. 2:30 de la tarde, es mañana en Hospital General. Es el lanzamiento de la edición 2014 del Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable. Invitación para todas las directivas, representantes de estas empresas y estas entidades prestadoras de servicios de salud para que nos acompañen mañana y conozcan en detalle este asunto del premio y se midan al reto, que bien vale la pena. Exactamente, la doctora lo explicó muy bien. Nuevamente, mil gracias por su casa, doctor. Ay, gracias. Y mañana ustedes los esperamos a las 3 de la tarde. Mañana hay un pequeño cambio de horario. Claro, es que mañana hay una rendición de cuentas en la mañana del alcalde Aníbal. Entonces vamos a estar con nuestro programa 3 de la tarde. Exacto. Entonces, como todos los viernes, vamos a estar por fuera en el Parque de la Floresta, y como está tan de moda el tema deportivo, entonces vamos a conversar sobre lesiones deportivas con un médico deportólogo. Nos vemos mañana. Que pasen feliz tarde.